Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su bendita palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un hombre de los fariseos, dice la palabra, que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo era un principal entre los judíos. ¿Qué significa que fuera un principal entre los judíos? Que era un hombre que pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un concilio. Era como la Cámara de Senadores, por ejemplo, que estaba compuesta por sacerdotes y nobles, gente de jerarquía, gente de posición y el sacerdocio, cuyo líder era el sumo sacerdote. Ese era el Sanedrín. Y él, Nicodemo, pertenecía a este grupo. Dice la palabra del Señor: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Llegó de noche. ¿Pero por qué llegó de noche? Porque no tenía tiempo, tenía muchas cosas que hacer en su casa o en el Sanedrín, y solo le quedaba tiempo para ir en la noche a ver al Señor. ¿O por qué llegó de noche? Por miedo a los judíos, por miedo al Sanedrín, por miedo a los sacerdotes, por miedo al hombre, por miedo al hombre. Llegó de noche para que no se viera descubierto que él también pertenece, o era simpatizante, o era amigo de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida pasamos desadvertidos como hijos de Dios? Pasamos desadvertidos y nos encerramos en nuestro closet y no queremos que nadie se entere que somos cristianos, porque me conviene quedar con tal persona, me conviene quedar bien con tal persona, o con fulanito me conviene quedar bien. Y como es ultra religioso, mejor no digo que soy cristiano. ¿Y a Dios dónde lo dejamos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De noche, generalmente, iban a visitar los judíos que simpatizaban con Cristo a ver al Señor. Nicodemo no era la excepción. Dice: este vino a Jesús de noche. ¿Sí? Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué de noche? Detenía a los judíos, ya lo repetí. ¿Sí? Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, (19:38) nos da un poco más de luz acerca de lo que estamos comentando. Juan 19:38. Amén, hermanos. Amén. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero, ¿qué dice? Secretamente, por miedo de los judíos. Era discípulo de Jesús, pero que nadie se entere. De la secreta. ¿Y cuántos cristianos hay de la secreta en este mundo? Muchos.
les da pena decir soy cristiano, que les da pena orar a la hora de los alimentos. Hoy me va a ver la gente, me va a dar pena. Si eso nos intimida, imagínense lo demás, ¿no? José de Arimatea, que era de la secreta, ¿verdad? Que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Aquí está Nicodemo, ¿verdad? Estamos hablando de él cuando mi Señor Jesucristo murió y lo bajaron de la cruz. Rápidamente lo tenían que sepultar porque ya iban a dar las 6 de la tarde, empezaba el día de reposo, y ese día de reposo era de gran solemnidad, como dice la palabra de nuestro Señor. Se juntaron José de Arimatea y se juntaron Nicodemo para llevarle compuestos de aloe y de mirra al Señor. Pero aquí lo que nos da luz la palabra es de que José de Arimatea también era de la secreta, ¿verdad? Por miedo a los judíos, ¿sí? Por miedo al Sanedrín, porque eran miembros del concilio del Sanedrín, ¿sí? Como la Cámara de Senadores, porque el Sanedrín actuaba tanto ejecutivamente como legislativamente y judicialmente. En el Sanedrín se componían los tres poderes de la nación, ¿sí? Revisemos a Juan, por favor, Juan 3. Dice el versículo 2, vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, ¿cómo es ese nacimiento? ¿Es en la carne otra vez? No. Aquí dice la palabra. Nicodemo le dice en el 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Hacemos eso? ¿Podemos meternos otra vez en el vientre de nuestra madre y volver a nacer para renacer? No. Mi Señor Jesucristo está hablando en sentido espiritual. Tiene que haber un renacimiento en el ser humano, pero espiritualmente hablando. Vas a seguir siendo de carne, vas a seguir teniendo esto que nos estorba, pero ese renacimiento es espiritual. La palabra en Ezequiel, vamos a Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, versículo 26. Dice el Señor en su palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, dice, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué dice el Señor? Os daré un corazón nuevo. Un corazón que esté dispuesto a rendirte a mis pies, dice el Señor. Un corazón que tengas tú dispuesto a
arrodillarte delante de mí, a declarar que yo soy tu Dios y tu único Salvador de tu vida. Un corazón nuevo y dispuesto para recibir la palabra y obedecer lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Un corazón nuevo es lo que nos está diciendo el Señor. Ese corazón nuevo, cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, fue implantado en nosotros. Pero aquí hay una situación. ¿Qué tanta fe o qué tanta disposición o qué tanto amor yo tuve por mi Señor cuando lo recibí como Salvador de mi vida? ¿Me entregué totalmente a Él en ese momento? Esa declaración de fe que nos pide el Señor que hagamos, la hice verdaderamente compungido, completamente derrotado, completamente abatido, y diciéndole al Señor: Señor mío, tú puedes hacer todo en mi vida, cámbiame, tú puedes hacer maravillas en mí. Te doy mi corazón, Señor mío, y me rindo a tus pies. Qué maravilla si lo hacemos de esa forma, porque entonces el creyente va a caminar conforme a la palabra del Señor y va a ser restaurado de una manera excelente, de una manera hermosa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Cuando antes de que nosotros recibiéramos al Señor, teníamos nosotros un corazón de piedra, totalmente, por la influencia de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y cuál es su cometido o cuál es su misión de Satanás en este mundo? Destruir al Hijo de Dios. O confundir al mundo, desviar al mundo, para que el mundo no sepa que solamente hay un solo camino entre Dios y los hombres: Jesucristo nuestro Señor. Porque lo dice la palabra en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo dice: hay muchos caminos, hay muchos caminos. El mundo dice eso. Y ahí vamos, nos vamos de faul, y por lo que es que lo dijeron en la televisión. Y todo lo que dicen en la televisión es verdad, no es cierto. Tengan cuidado con lo que hablan y dicen en la televisión. Pero nada más hay un solo camino entre Dios y los hombres: Jesucristo, nuestro Señor. Y la misión del enemigo es engañar al mundo para decirle: no es cierto, hay muchos caminos. Buda, Alá, Vishnu, ¿sí? Ba, Acera, infinidad de dioses paganos que hay por todos lados, por todo el mundo, pero Satanás fue el que los creó para desviarte del verdadero camino, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando llegamos a los pies de Cristo, ese corazón de piedra se quita de nosotros. Es como un caparazón que tenemos aquí, pero cuando nosotros nos rendimos a Él, se quita ese corazón de piedra y nosotros entregamos ya nuestra vida a Cristo, y nuestro corazón ya es un corazón de carne. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Para qué un corazón de carne? Para que penetre la palabra del Señor, para que empiece a germinar lo que nos dice el Señor en su santa palabra, para que esas semillitas empiecen a invadir nuestro corazón, empiecen a llenarlo poco a poco, hasta que se vaya haciendo raíz y se vaya enraizando y vaya esa raíz agarrando, tomando nuestro corazón, y después de que ya tenga enraizado nuestro corazón, va a empezar a dar fruto. ¿Cuál es el fruto que quiere el Señor que tengamos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los frutos del Espíritu. Y quiere el Señor
que tengamos su fruto en nosotros. ¿Sí? Regresemos a Juan, pero vamos a ir primero a 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, 17. Dice nuestro Señor en su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, el Señor nos perdona nuestros pecados, nos santifica, nos justifica, nos aparta para Él. Y a partir de ese momento somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. ¿Para qué traerlas otra vez a nuestra vida? ¿Para qué traerlas otra vez a nuestro caminar en el Señor? A Él no le gusta. A Él no le gusta que andemos recordando cosas en las cuales nosotros alguna vez le ofendimos. Porque le estamos diciendo, Señor, es que pues no me importa tu sacrificio. No me importa que ya me hiciste una nueva criatura. Estoy recordando cómo me la pasaba súper bien allá en la disco. ¿Para qué acordarme yo de eso? Si eso que yo hacía le ofendía al Señor, ¿para qué acordarme? Mi Señor ya me perdonó todo eso. Mejor, todo nuevo. Todo nuevo. Vino nuevo en odres nuevos. ¿Se acuerdan de lo que nuestro Señor nos dice en su palabra? ¿Sí? Remiendo de paño viejo, ¿verdad? No sirve. Mejor vestido nuevo, ¿verdad? Y odres nuevos con vino nuevo. ¿Para qué traemos a nosotros cosas que ya el Señor nos perdonó? No tiene caso. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura en el Señor. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, dice todas, no algunas. Puedes acordarte de ciertas cosas. No. Todas las cosas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Somos diferentes, somos nuevos. Somos otra persona en el Señor. ¿Sí? Dice la palabra en Juan 3, regresemos por favor. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber un renacimiento espiritual. Tiene que haber un cambio espiritual en nosotros. Ese renacer es en el Señor, en Cristo. Vamos aquí al Evangelio de Juan, otra vez en Juan, dos paginitas para atrás. Otras de las cosas en las que el enemigo, a través de los siglos, ha engañado a la gente, es de que todos somos buenos y todos nos vamos a ir al cielo. Que al final todos vamos a ser perdonados. Que al final mi Señor Dios en su misericordia va a perdonar a todo el mundo. Y no es cierto. Entonces, ¿dónde quedamos los que procuramos vivir en justicia? ¿Qué vamos a decir? Oye, pero este que se portó tan mal, ¿también va a ir al cielo? No. Mi Señor Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? Y no va a dar por inocente al culpable. Malaquías capítulo 3.
no da por inocente al culpable. Otro engaño del enemigo es de que todos nos vamos a ir al cielo, que todos somos buenos y que todos vamos a llegar al cielo. No es cierto, no es cierto. Y que todos somos hijos de Dios. La palabra lo dice en Juan 1. Juan 1, 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. El mundo por Cristo fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vino a sus hermanos, vino a los judíos. ¿Y qué pasó? Lo desecharon, le dieron la espalda, lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ese momento somos hijos de Dios, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿quién? Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios que somos hijos de Dios. Porque si todos somos buenos y si nos vamos al cielo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino a Cristo a dar su vida en propiciación por mi pecado, por mi iniquidad, por mi suciedad, por mi transgresión? Entonces Cristo no debió haber venido y no debió haber sufrido lo que sufrió en su pasión. ¿Sí? El ser humano desde el principio estaba destinado para disfrutar esta tierra. Mi Señor Dios le dijo a Adán: enseñoréate de la tierra, enseñoréate de los animales, o juzgar la tierra. Nos la entregó para que la disfrutáramos. Su plan original era ese, que viviéramos y disfrutáramos de esta tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Desobedecimos. Vino la tentación del fruto prohibido y pecó el primer hombre y la primera mujer. ¿Pero qué pasó? Inmediatamente vino la promesa del Padre, el rescate, la promesa del rescate en la simiente de la mujer, para que a través de esa simiente el hombre pueda tener salvación, redención, perdón de pecados. Y esa simiente es Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Es ese rescate, es ese puente entre el ser humano y Dios. A través de su sangre derramada en esa cruz, el ser humano puede tener redención. Solamente así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué la gente dice que es hijo de Dios? ¿Por qué la gente? Levantemos una encuesta, vámonos aquí al Metro Vía de Cortés y preguntémosle a toda la gente que sale del metro: ¿usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Pero sí lo dicen con ese. Sí. No es cierto. Por ignorancia, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, la ignorancia, ¿verdad? De no leer, de no escudriñar la Biblia. El hombre nos puede engañar. Yo puedo aquí venir a contarles una historia de cachirulo y me la van a creer, me la van a creer. Pero, palabra. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, solamente a través de su sangre bendita, derramada en la cruz del Calvario. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces el ser humano, si no tiene a Cristo, es criatura de Dios nada más, no es hijo. Cuando te acercas a la cruz, cuando te acercas a Cristo,
y le rindes tu vida, entonces pasas de criatura a hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Nos perdona nuestros pecados, nos santifica, nos justifica y nos aparta para Él. ¿Sí? Por eso mi Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer para llegar al cielo. Nicodemo, principal del Sanedrín, ¿cómo tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, no es así. Regresemos a Juan 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace del agua por el bautismo por inmersión, ¿sí? No el bautismo a los bebés de 2 años, a los bebés de 3 años, porque dice mi Señor Jesucristo, cuando fue ya ascendido mi Señor a los cielos y estaban sus apóstoles, les dijo, id y predicad este evangelio a todas las naciones, y a todo aquel que cree, bautízalo. ¿Un bebé cree? No. Un bebé no cree. O ya se sabe la palabra, los bebés, segunda de Pedro, qué bárbaro. No creen los bebés, ¿verdad? Al contrario, los cautivas en una religión, los cautivas en una secta. A todo aquel que cree, bautízalo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. ¿Sí? Así es de que es por el bautismo. Si queremos ver el reino de Dios, tenemos que aceptar a Cristo como único Señor, como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, y vamos a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a recibir el don del Espíritu Santo? Para que nos ayude a no pecar. Si yo era mentiroso en toda mi vida, y de hecho lo fui, yo fui muy mentiroso, el Señor me ayuda, con su Santo Espíritu me ayuda a dejar de mentir, a dejar de ser careta tras careta, tras careta, tras careta, tras careta, porque el ser humano tiene caretas, ¿verdad? No nos gusta cómo somos y aparentamos lo que no somos y mentimos, ¿verdad? Qué maravilla que el ser humano sea transparente, que yo les diga, este soy, hermano, este soy, estoy bien con Dios, estoy bien con el Señor. Pero no, el ser humano tiene su mascarita, como dicen por ahí, ¿verdad? Quitémonos esas máscaras delante del Señor. Su Espíritu Santo en nosotros va a hacer esa obra, va a quitarnos esas máscaras. Si soy mentiroso, el Señor, a través de su Santo Espíritu, me ayuda a dejar de mentir. Si soy borracho, el Señor, a través de su Santo Espíritu, me ayuda a dejar de tomar. Si era iracundo de tal manera que destruía todo, el Señor me va dando su paz, me da su gozo. Dice la palabra que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos ayuda a templar nuestro carácter, ¿verdad? Seamos prontos para oír, dice el Señor, tardos para hablar y tardos para irarnos. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos nosotros lograr eso. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. El Señor, a través de su Espíritu, es el que nos ayuda. Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
aquí en 1 de Juan 5, vamos a la primera epístola de Juan, que es muy diferente del Evangelio de Juan. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Amén, hermanos. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La Trinidad bendita de nuestro Señor: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por cierto, los testigos de Jehová en sus Biblias tienen mutilado este versículo. El versículo 7, que nos habla de la Trinidad bendita que está en el cielo, no lo tienen ellos. Y el versículo 8 lo tienen ellos como el 7. Una vez se los comenté a ellos y no me supieron decir absolutamente nada. Les dije: oye, en mi Biblia sí viene la Trinidad bendita de nuestro Señor Dios. En la tuya, ¿por qué no? Ya ven que ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sino que es un Dios aparte, inferior al Todopoderoso. No es cierto. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, Cristo, y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Verbo? Porque es la palabra. Vino a dejarnos su palabra. En Juan 1:1 nos dice que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. En el principio el Verbo era Dios. En Juan 1:1. Y aquí nos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Tres son los que dan testimonio, testifican en la tierra. El Espíritu Santo de Dios, a través de nosotros, el ser humano, ve nuestro cambio. A través de nosotros, el ser humano ve que ya dejé de hacer muchas cosas. Entonces yo, en el Señor, cuando predico la palabra, testifico en el Espíritu Santo que el Señor me cambió, que el Señor me está ayudando, que el Señor me está restaurando, que el Señor me apartó de toda la maldad que hay en este mundo. Eso es testificar. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, ¿verdad? El agua por el bautismo. El agua, cuando nosotros nos bautizamos, estamos siendo bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el pecado. ¿Sí? Entonces ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Quién dice amén? Amén. Lo que ahora vivo ya no lo vivo en mi carne, ya no lo vivo yo en mí, en mi ego, en mi vanidad, en mi soberbia, en lo que yo piense o en lo que yo quiera hacer, sino ya el Señor en mí es el que actúa, el que me dirige, el que me ayuda y el que me da todas las cosas. Maravilloso, maravilloso cuando tenemos tal entrega y vamos viendo ya ese cambio en nosotros. Tenemos años y años ya de ser cristianos, ¿no? Y de repente vemos para allá una foto antes de que era cristiano y una ya después dices: uy, qué cambio, ¿verdad? Qué cambio. Esperemos que así seamos todos, ¿verdad? Que no nos jactemos de que llevamos 20 años de cristiano. No, yo tengo 20 años de cristiano. Sí, pero todavía tomas lechita. O ya tomas
filet de miñón espiritual, alimento sólido, ¿verdad? Los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. No te garantiza, si tienes 20 y tantos años de cristiano, el tener ya la gloria segura, sino tu entrega. Puede aceptar a alguien a Cristo como su Señor y Salvador y al año ya puede predicar de tal forma, ¿no? Es como tu corazón lo tengas dispuesto en entrega al Señor, ¿sí? 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo en nosotros. A través de nosotros podemos testificar al mundo: Cristo te ama, dio la vida por ti, mira lo que está haciendo en mi vida. Tenía muchos problemas antes de ser cristiano, ahora el Señor me ayuda a resolverlos y cada vez son menos. ¿Sí? 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua por el bautismo, ¿verdad? Y la sangre. Y estos 3 concuerdan, están totalmente interrelacionados, porque por medio de la sangre, en el sacrificio bendito de mi Señor, ¿verdad? A través de su muerte vicaria, a los 10 días, ¿verdad? A los 50 días, discúlpenme, a los 50 días envía mi Señor a su Santo Espíritu para que vivamos en el Espíritu y seamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso estos 3 concuerdan y dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Versículo 9. Perdón, regresemos a Juan. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos nacidos en la carne, ¿verdad? Nosotros hemos nacido en la carne. Con esta carne no podemos nosotros, ¿verdad?, entrar al cielo, ¿verdad? Porque ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. A través, ¿verdad?, a través de mi Señor Jesucristo, reconociendo, aceptándolo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, ¿verdad?, podemos tener ese renacimiento. Entonces, lo que es del Espíritu va a ser ya del Espíritu, porque lo hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, y lo declaramos, lo confesamos ante todos los demás. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar que crees que Jesús murió y el Padre lo resucitó. Tenemos que confesar, porque con el corazón se cree para justicia, dice la palabra en Romanos 10, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar que Jesús es el Señor y que es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos y que al tercer día fue resucitado, venció a la muerte, venció a Satanás, ¿sí?, venció al pecado, ¿sí? Ok. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, le dice mi Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo no estaba entendiendo absolutamente nada. Y era principal del Sanedrín, imagínense, tenían doctor de la ley. ¿Sí? No te maravilles, dice, de que te dije,
os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y no sabes ni a dónde va ni de dónde viene. O alguien ve al viento cómo corre de un lado para otro. No, así es el Espíritu Santo en nosotros, es lo que le quiere decir a Nicodemo. El Espíritu Santo no sabemos, no lo vemos, no lo vimos cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No vimos cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, ¿verdad? Pero nuestro testimonio, nuestro cambio, da testimonio de que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí? El viento erosiona, ¿verdad? El viento transforma, el viento cambia. El Espíritu Santo en nosotros hace exactamente lo mismo. Nos cambia, nos transforma, nos restaura. No lo vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón. Y vemos en nuestras acciones, en nuestra forma de ya ver las cosas, en nuestra forma de accionar, en nuestra forma de pensar, cuando ya no mentimos, cuando ya no insultamos a la gente, cuando ya no criticamos, cuando ya no decimos groserías. Yo decía unas palabrotas, doble sentido, albures, lo que el mundo da, y a la carne le gusta. Pero de repente empieza uno a dejar de decir groserías, a dejar de hablar en doble sentido. Ya en la televisión, ya tus programas favoritos ya no eran los de los chistes, ¿verdad? De comediantes. Ya empiezas a ser selectivo en tu forma de ver la vida y en tu forma de consumir el mundo. Ya no lo consumes como antes, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está diciendo, ya no veas eso, te va a contaminar, ya no veas eso, me vas a contristar, me vas a entristecer y ya no voy a poder trabajar yo en ti, ¿verdad? Entonces, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú doctor de la ley? ¿Estás en el Sanedrín? ¿Te sabes la ley y no conoces esto? Aparte de la ley, en Israel se daba tradición de ancianos, se daban costumbres de ancianos. Mezclaron la ley de Dios con tradición de hombre. Y como aquí se los hemos dicho, y lo dice la Biblia, mi Señor Jesucristo les dice a los fariseos, por vuestra tradición habéis invalidado la ley. Una serie de cosas y de preceptos que si no te lavabas las manos estabas pecando, ¿sí? Que ya no era necesario ayudar a tus padres, sino esa ofrenda se la dabas mejor al templo. Estaban invalidando la ley, ¿verdad? Y Nicodemo también, por vivir en esa mezcla de tradición y palabra, fue perjudicado y no entendía la palabra como debe de ser, ¿sí? Respondió Jesús y dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Sí? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Estaban en el desierto unos 40 años, ¿verdad? Peregrinando de un lado para otro. Y los hebreos rebeldes, estaban hartos del maná. Mi Señor Dios les mandó codornices. Y le dice mi Señor Dios a Moisés: les voy a mandar codornices para que les salgan por las narices. Así dice la palabra. Porque estaban protestando del maná bendito que mi Señor Dios les mandaba. Nada más ellos tenían que sacar la mano de su tienda, recoger el maná y otra vez métete a tu tienda y órale. ¿Quién no quisiera en este mundo hacer eso, no? Nada más abres tu puerta y está el maná. Pues protestaron ellos, protestaron. Entonces mi Señor Dios les manda codornices. No había agua, nos vas a matar de sed, era mejor vivir en Egipto. Allá comíamos carne, decían. Un esclavo comiendo carne, imagínense. Claro que no. Les mandó el agua también, ¿verdad? Hasta que mi Señor Dios estaba, pues, obviamente, enojado con ellos. Y les manda serpientes para que los mordieran y murieran. Por su rebeldía, por su duro corazón, su dura sed. Moisés clama por el pueblo y mi Señor Dios le dice: levántate una serpiente de bronce, y todo aquel que vea a esa serpiente no morirá. Analogía, ¿verdad?, de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Que todo aquel que se acerque a la cruz y reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no tendrá muerte, no vivirá la muerte, sino tendremos la luz de la vida. Seremos seres que no sufrirán la muerte, sino que viviremos en la palabra del Señor. Y cuando venga Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, nosotros, la iglesia, seremos levantados para vivir para siempre con el Señor. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.